Cuba frente al COVID-19, estrategias, desafíos y resiliencia en tiempos de pandemia. Introducción a un desafío global, la pandemia de COVID-19, que azotó al mundo en 2020. Presentó desafíos sin precedentes para todos los países, incluida Cuba. Este capítulo explora cómo Cuba enfrentó la pandemia, destacando tanto sus éxitos como sus desafíos en el manejo de la crisis sanitaria. La llegada del COVID-19 a Cuba, Cuba confirmó sus primeros casos de COVID-19 en marzo de 2020. Dada su economía dependiente del turismo y su sistema de salud pública, la isla enfrentaba desafíos únicos en su respuesta a la pandemia. Respuesta inicial y medidas de contención, el gobierno cubano actuó rápidamente para contener la propagación del virus. Se implementaron medidas como el cierre de fronteras, la suspensión de eventos públicos, el cierre de escuelas y la promoción del distanciamiento social y el uso de mascarillas. El sistema de salud cubano, el sistema de salud de Cuba, conocido por su enfoque preventivo y su amplia cobertura, jugó un papel crucial en la respuesta a la pandemia. Los médicos y enfermeras de familia, parte integral del sistema de salud cubano, fueron fundamentales en la detección temprana y el seguimiento de casos. Innovación y desarrollo de vacunas, Cuba se embarcó en el desarrollo de sus propias vacunas contra el COVID-19. A pesar de las limitaciones económicas y el embargo de Estados Unidos, los científicos cubanos trabajaron en varias vacunas, demostrando la capacidad de innovación del país en biotecnología. Impacto económico, el cierre de fronteras y la suspensión del turismo tuvieron un impacto económico severo en Cuba. La economía, ya afectada por el embargo y las reformas internas, enfrentó una de sus peores crisis en décadas. Solidaridad internacional, durante la pandemia. Cuba continuó su tradición de solidaridad internacional enviando brigadas médicas a varios países para ayudar en la lucha contra el COVID-19, a pesar de sus propios desafíos internos. Desafíos y críticas, aunque la respuesta de Cuba fue en gran parte efectiva. En la contención inicial del virus, el país enfrentó desafíos significativos, incluyendo la escasez de recursos médicos y alimentos, exacerbada por el embargo estadounidense. La situación social durante la pandemia también exacerbó problemas sociales en Cuba. Las restricciones y la crisis económica aumentaron la tensión en la sociedad, llevando a protestas y un mayor descontento con el gobierno. Reflexiones sobre la gestión de la pandemia en Cuba. Es un reflejo de las fortalezas y debilidades del país. Mientras que su sistema de salud y la rápida respuesta inicial fueron puntos fuertes, la crisis económica y los desafíos sociales destacaron las vulnerabilidades de la isla. Reflexiones finales, la pandemia de COVID-19 en Cuba no solo fue una crisis sanitaria, sino también un catalizador de cambio y un desafío para el sistema político y económico del país. A medida que Cuba y el mundo buscan recuperarse, las lecciones aprendidas durante la pandemia probablemente influirán en el futuro de la isla. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo. Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar. Además, te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.